A principios del siglo XX, la tensión entre las naciones europeas debido a las ambiciones imperialistas y la idea de superioridad estaban a punto de romper la muy frágil paz existente. En el verano de 1914, una serie de eventos detonaron finalmente el inicio del primer conflicto de magnitudes globales y de combate total, la Primera Guerra Mundial. A pesar de acuerdos como los alcanzados en la Conferencia de Berlín, las potencias imperiales buscaban expandir aún más sus dominios coloniales, lo que suponía una gran rivalidad. Dado que esto llevaría eventualmente a la guerra, los imperios se preparaban al imponer medidas militaristas y desarrollar la industria del armamento, lo que hizo que el periodo previo a la guerra fuera conocido como la paz armada. En términos geopolíticos, se creó un sistema de alianzas en el que de un lado estaba la Triple Alianza, formada por Austria-Hungría, Alemania e Italia, y del otro lado la Triple Entente, con Francia, Gran Bretaña y Rusia. El objetivo era que los países de cada bloque ayudarían a sus aliados en caso de ser atacados. Entre 1908 y 1913 se dio una crisis en la región de los Balcanes, también conocida como el Polvorín de Europa. Todo inició cuando Austria-Hungría anexó Bosnia-Herzegovina, lo que generó el descontento de Serbia y Rusia, así como de los pueblos de la región, quienes fomentaron la resistencia fundamentada en el sentimiento nacionalista. El control de esa región, junto con la del Bósforo, era fundamental en términos geoestratégicos. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono de Austria-Hungría, Franz Ferdinand, y su esposa Sofía, fueron asesinados por un nacionalista bosnio en Sarajevo. Al considerar que Serbia había apoyado el atentado y consciente del respaldo del sistema de alianzas, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia movilizó sus tropas a favor de Serbia, lo que hizo que Alemania le declarara la guerra a Rusia y posteriormente a Francia. Los alemanes contaban con el Plan Schlieffen para la invasión de Francia, el cual requería que las tropas pasaran por Bélgica para así evitar la frontera franco-alemana que estaba fuertemente defendida. Bélgica refrendó su neutralidad, lo que causó que los alemanes la invadieran. Este acto hizo que Reino Unido le declarara la guerra a Alemania, con lo que para el 4 de agosto las potencias más importantes ya estaban en guerra. Un detalle importante es que Italia, quien formaba parte de la Triple Alianza, se declaró neutral al ser Alemania quien declaró la guerra, por lo que era una acción ofensiva y no defensiva como se había establecido en la alianza. En la guerra se tuvieron varios frentes, pero destacan el frente occidental entre Francia y Alemania y el oriental entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Del lado oriental los alemanes vencieron a los rusos en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos, mientras que del lado occidental pudieron avanzar hasta llegar a pocos kilómetros de París. Los franceses y británicos resistieron en la batalla del río Marne e hicieron retroceder el avance alemán. Después de otra serie de batallas, inicia la guerra de trincheras, las cuales se extendieron por todo el frente. El sistema de trincheras causó un gran desgaste físico y psicológico de los soldados, pues en ocasiones debían permanecer semanas dentro de ellas en condiciones insalubres y bajo el constante ataque de artillería de los oponentes. Tomar la trinchera enemiga suponía una gran cantidad de pérdidas humanas por el uso de metralletas de quienes defendían, el peligroso alambre de púas presente en la tierra de nadie, la zona que separaba las trincheras de ambos bandos, y el uso de armas químicas como el gas mostaza. En caso de tener éxito, el avance era muy lento. Para 1915, el sistema de alianzas se había reorganizado. El Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a Alemania y Austria-Hungría, y se conocieron como las potencias centrales, mientras que Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón y finalmente Italia se constituyeron como los aliados. También para entonces la guerra estaba presente en diferentes regiones del planeta, pero Medio Oriente se distinguió por su importancia estratégica. En el mar, la Marina de Guerra alemana hacía uso de los submarinos, los Unterseebooten, conocidos como U-Boats, para hundir incluso barcos civiles que se sospechara transportaran material bélico de los aliados. Esto se conoció como la Guerra Submarina Indiscriminada. Uno de esos barcos fue el transatlántico inglés Lusitania. A bordo iban 128 estadounidenses, lo que generó el descontento de la opinión pública en Estados Unidos. En 1916 se lleva a cabo la única batalla naval de grandes dimensiones, la Batalla de Jutlandia, en la que se enfrentaron Alemania y el Reino Unido en el Mar del Norte. En el frente occidental se dio la Batalla de Verdún entre alemanes y franceses, la más larga de toda la guerra, y la Batalla del Somme entre alemanes y las fuerzas franco-británicas.
en donde se utilizaron por primera vez tanques. Ante la posible entrada de los Estados Unidos a la guerra, en enero de 1917 Alemania envía el telegrama Zimmermann al gobierno mexicano de Venustiano Carranza, en el cual pedía que México apoyara a Alemania en la guerra en contra de Estados Unidos. El telegrama fue interceptado por los británicos y causa que los Estados Unidos finalmente entren a la guerra en abril de 1917. Ese año en el frente oriental, las derrotas del ejército ruso causaron descontento interno que llevó a la abdicación del zar, la formación de gobiernos provisionales y la Revolución de Octubre que llevó a los bolcheviques al poder, quienes deciden salir de la guerra con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Para 1918, el desgaste de todas las naciones era evidente. Aun cuando las potencias centrales ya no debían preocuparse por el frente oriental, la entrada de Estados Unidos inclinó la balanza a favor de los aliados. Al perder terreno, las diferentes potencias centrales se rindieron con excepción de Alemania, aunque el descontento de diferentes sectores, en especial de los militares, llevaron a revueltas internas que causaron la abdicación del Kaiser Guillermo II. Posteriormente se constituyó la República Alemana de Weimar y se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, con lo que concluyen los enfrentamientos. Para establecer una paz duradera, el presidente estadounidense Woodrow Wilson había planteado 14 puntos, los cuales fueron considerados idealistas por los franceses e ingleses. A pesar de ello, se tomaron en cuenta algunos aspectos en la redacción de los tratados de paz. El Tratado de Versalles establecía muchos de los términos de la paz, entre los que estaba la creación de la Sociedad de Naciones que buscaría resolver los conflictos y garantizar la paz. Asimismo, se le imponían a Alemania sanciones económicas como el pago de reparaciones de guerra y militares como la reducción de su ejército. Otros tratados como el de Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Sèvres se firmaron con las otras potencias centrales. Como consecuencia de la guerra y de estos tratados, se dio el fin de los imperios alemán, ruso y otomano, de los cuales se formarían nuevas naciones como Polonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Checoslovaquia, Yugoslavia, entre otros, así como un reajuste de fronteras como por ejemplo la devolución de la región de Alsacia y Lorena a Francia. Las sanciones a los derrotados fueron consideradas como humillantes y generaron crisis, resentimiento y revanchismo que, junto con la injusticia percibida por otras naciones, fomentaron el crecimiento del totalitarismo. Finalmente, Estados Unidos se consolidó como una potencia militar y económica. Con más de 17 millones de muertos, las naciones ya no querían que algo así se repitiera, aunque las condiciones impuestas por la paz no hicieron más que propiciar una nueva guerra aún más mortífera, la Segunda Guerra Mundial. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.